Bien. Carlos. Profe, era para preguntarle lo siguiente. La profesora la clase pasada nos dijo que el material que había eran dos artículos, uno de su autoría, que es bien cortito, 4 hojas, y uno de Mariño, pero yo lo que encontré fue una sentencia. ¿Puede ser que fuera ese el artículo de Mariño? No, no, si es la sentencia, no es el artículo de Mariño. La sentencia aporta también, es una sentencia sobre un caso de responsabilidad por hecho lícito. Lo que hay Sí, subido de mí no es un artículo, es como un resumen que le subí. claro, Este, ese lo encontré y la sentencia también, pero el artículo de Mariño no lo y ubiqué. no, el Mariño tiene en el tratado, y después él escribió algo más o menos reciente, pero no está subido ahí. No, en el dos mil Y no veintiuno me en la revista Crítica de Derecho Privado. Ese, si nos autorizan, acuerdo. se lo puedo subir. Si no, está en la revista Crítica de Derecho Privado. Sí, sí, no, no, no lo subamos para no saturar. O sea, si ya está, si están, supongo que la mayoría de alguna manera ha conseguido el tratado. Mírelo, léanlo del tratado. Después, si quieren ver una visión más específica de Mariño, buscan el trabajo ese. Que ese trabajo generalmente, cuando un autor escribe en un trabajo, después lo que hace es como ayornar un poco, porque capaz que en el tratado escribió y después empieza a revisar el concepto. De hecho, el propio Mariño ahora en unas clases de posgrado sobre daño dijo que estaba revisando el concepto de daño. Este, después de que Oye, o sea, respecto al concepto que dio en el tratado. Pero ahí no van a tener problema porque ahí, por ejemplo, en el daño tienen ese trabajo que yo le subí y lo que va a hacer Andrés, o sea, por lo que vi en la clase, lo que se está haciendo es acercándose más al concepto que yo propongo. O no, no van a tener problema, no es que inventó un nuevo concepto. Y en antijuridicidad supongo que tampoco, lo que me parece que está como puliendo más la antijuridicidad. ¿me podría repetir la profe, la revista esa donde está el artículo de Mariño? Ahora les paso la referencia por el chat. Dale, gracias. Analía, Buenos días. Profesor, estuve leyendo porque me quedé con aquel día que la clase terminaba y no sabíamos cuál era la solución a lo de la transfusión y lo vi que estaba la sentencia y la leí. Ahí se resolvió de manera proporcional la culpa entre todos, ¿no? sí. Bueno, a ver, es un tema de causalidad. Ustedes ya ahora tienen que empezar a manejar la cosa con más precisión. Porque Y ahí bueno, si como ustedes... no se llega en este, realidad a saber con certeza quién fue. Entonces, por eso se toma a los dos que tuvieron posibilidades de hacerle la transfusión, ¿no? exacto. Ahí lo interesante es que segunda instancia condena a uno solo, al que transfundió más. Uno había transfundido 7, el otro 8, condena al que transfundió 8. Y la corte dice, no, no, pero acá hay uno que transfundió 7, o sea, ajeno a la cosa, no podemos decir que es. Entonces lo condena también. Entonces, para mí eso es un ejemplo muy claro de una sentencia de causalidad que condena con, con una probabilidad menor que el 50%. Porque si dice unos 8, otros 7,
estamos hablando que uno más o menos es 47% y el otro 53%, no recuerdo bien, yo en un momento hice la cuenta, este, pero era más o menos uno en el eje del 47, otro en el eje del 53%, y al que tiene 47% de probabilidad lo condena. Claro, Entonces, igual el del 47% viene a ser el que habían eximido, pero es el que tiene la obligación de hacer el control de la sangre, ¿no? no, lo había eximido en segunda instancia. O sea, hay uno que eximieron que nunca más lo condenaron. Sí. Y después, lo que se basa la sentencia no es en un tema de deber, sino en un tema de causalidad. Y en la probabilidad de haber causado el daño, independientemente de los deberes. Uno transfundió 7, otro transfundió 8. No sabemos cuál fue. Ambos tienen probabilidad de haber sido los causantes. Entonces, la sentencia de segunda instancia lo que dice fue, bueno, uno transfundió 8, este es el que tiene más probabilidad. Lo que dice la Corte es, bueno, pero el que tiene 7 no es ajeno a la cuestión, porque estamos hablando que uno tiene un 50 y algo por ciento de probabilidad y otro 40 y pico. Entonces no puedo dejar afuera el de 40 y pico y condena al de 40 y pico. Pero tienen que distinguir bien claramente. Una cosa es causalidad y por eso yo le decía, la causalidad conecta con el hecho dañoso y no lleva a un juicio de culpabilidad. El juicio de culpabilidad después es la culpa. Estamos viendo acá el esquema, ¿no? Eh, Lo vemos ahí en la pantalla. bueno, no andan los controles estos. Tenemos el daño, la causalidad que conecta con el hecho dañoso y después que conectamos con el hecho dañoso, veremos acá en la atribución si hay culpa, si no hay, si hay dolo o qué cosa hay. O sea, la causalidad, lo que yo digo es, bueno, ¿qué causó el daño? La pregunta que me hago no es quién es el responsable, es qué causó el daño. Entonces conecto el daño con la causalidad. Bueno, transfusión de sangre, 7 volúmenes, 8 volúmenes, condeno a los dos. Y después les atribuyo responsabilidad. Después ahí va a estar, bueno, ¿qué fue hecho de la cosa? Creo que lo resuelven por el hecho de la cosa. Este, entonces ahí se presume la culpabilidad. Pero ahí no hay en la asignación causal un juicio de culpabilidad. Y eso tengan cuidado siempre porque es difícil, o sea, al abogado le cuesta abstraer a veces, al jurista, quiero decir, le cuesta abstraerse y terminan contaminando la causalidad con la culpabilidad. Dicen, bueno, ¿cuál es la causalidad? La previsible. El juicio de previsibilidad es de la culpabilidad, no es de la causalidad. No importa si era previsible o no previsible. Bien, causalmente no importa si era previsible o no. Es conecto con la causalidad más probable. Y la causalidad más probable, como vimos, es causalidad concreta. Decíamos, bueno, un medicamento, ¿es probable que cause daños? Bueno, no, están hechos para salvar a la gente. Hay 1 en 1000 o 1 en 1 millón de por ciento de probabilidad de que cause daño. Entonces no podemos decir que es probable. Es posible, pero una posibilidad de 1 en 1000, de 1 en 1 millón. Entonces, con ese criterio nunca habría causalidad en los daños causados por medicamentos. O sea, siempre la causalidad es concreta. Es después que se causa el daño, ahí miramos retrospectivamente qué causó este daño. Y ahí conectamos el efecto adverso con el medicamento. Si el análisis de previsibilidad fuera
anterior, si fuera la causalidad tuviera que ser previsible, en esos casos no se podía asignar responsabilidad. Porque es previsible como mera posibilidad, pero no probabilística. Sí, es cierto que ahora que me estoy dando cuenta, nunca les di la respuesta del caso. Se quedaron No, ahí. por eso, y yo lo vi que estaba la sentencia Está y la sentencia, sí, ahí subida. quería ver cuál era la solución. Sí, yo siempre pongo ese caso como ejemplo de eso, de que se ha condenado con menos de un 50% de probabilidad. Entonces no pueden decir que se requiere certeza absoluta. No, no se requiere certeza absoluta. Bueno, hemos transcurrido todas las etapas prácticamente de este método o procedimiento de asignación de responsabilidad. Fuimos del daño, lo conectamos causalmente al hecho dañoso, después con la relación de atribución lo conectamos a un responsable, bien, en base a los factores de atribución subjetivos o objetivos, culpa, dolo, riesgo, garantía. Después analizamos si hay eximentes de responsabilidad que puedan interrumpir la relación de causalidad o la relación de atribución. Y hasta, si nosotros logramos sortear todos sortear no, es como ir, ¿vieron cómo es el sistema educativo que es de créditos? Es bueno, tengo tantos créditos acá, tengo tantos créditos acá, llego hasta el responsable. Bueno, esto más o menos igual. Con la variante de que si no logro uno de estos créditos, cae. Si no hay causalidad, no hay responsabilidad. Si no hay relación de atribución, no hay responsabilidad. Bien, si yo no logro todos estos elementos en conjuntos, salvo tales eximentes, no hay responsabilidad. Y me queda una última etapa, que es la etapa de la antijuridicidad. Yo hasta acá tengo un daño conectado causalmente y de forma de atribución a un responsable. Ahora, la pregunta es, ¿fue antijurídico? Entonces, por ejemplo, eh, en los casos de competencia, alguien tiene un local comercial y le abre otro local comercial a la media cuadra y le saca a todos los clientes. ¿Le causa daño? Sí, le causa daño. Un lucro cesante tremendo. Se le fueron todos los clientes. Ahora, ¿lo puede demandar por responsabilidad civil? Bueno, poder puede, pero digo, ¿es responsable de ese daño? ¿Víctor? Bueno, Víctor se fue. No, profe, iba a decir que en caso que hubieran hecho algún contrato, le hubiera vendido y le hubiera puesto la obligación de no hacer, de no edificar en tantos metros, sí, sería responsable. Si yo lo hago por mi cuenta sin haber tenido ninguna relación con él, no. Exacto, no hay responsabilidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay responsabilidad? Porque no hay ninguna ley que lo prohíba, que es en lo que se basa la antijuricidad, que tiene que haber alguna norma que prohíba cierta conducta, que en caso de que se configure esa conducta, que sería en el caso del contrato, que es ley entre las partes, uno se obliga a no edificar en cierto perímetro y lo hace. Ahí estaría yendo en contra de lo que pactaron, que sería Bueno, la ley. vamos primero a ir limpios y después le agregamos todos los condimentos. Porque ustedes uno pone un ejemplo y le agregan todos 5 condicionantes más. Bien, no hay responsabilidad. ¿Por qué? Por la primera parte de la respuesta. Porque hay una libertad individual que implica, y después en concreto una libertad de comercio, que implica que cada uno puede dedicarse a la profesión, industria, etcétera, dice la Constitución, libremente. Entonces, uno se puede dedicar a vender estampitas en la esquina y a veces pasa, incluso que
va al lado. Ustedes, no sé si han viajado por la ruta 8 ahí y han pasado por Solís. Sí, me da, es gracioso. Al principio había un puesto ahí que tenía unas cosas de bronce, unos cueros, unos pelegos, unos cueros de vaca, este, y, Dulces, y dulces. dulces, embutidos, ese tipo de cosas había. Entonces, después, si uno mira el antes y el después, ahora hay 5 puestos de esos, no sé, es una cosa, es como que proliferó. Y eso suele suceder, sobre todo en el interior, siempre me llamó la atención eso, que a uno ponía algo que le iba bien y le aparecían 3 más. Entonces, claro, le hace daño. Bueno, imagínense acá que le abrió al lado, ¿no? No sé si al final, en definitiva, hay que ver si le hace daño o no, porque antes capaz que paraba algún auto y ahora está lleno de autos parados siempre ahí. Es como que se hizo no sé, un centro comercial prácticamente de ese tipo de productos. Pero bueno, antes era uno solo, después dos, y ahora yo no sé, pero deben ser tres, cuatro. Eh, Mal no les ha ido porque se han agrandado. El primero que estaba se agrandó mucho, entonces no sé si hay daño, pero sí hay, podríamos decir que, bueno, en una situación X podría llegar a ser, imagínense el caso de que una persona está sola, es la reina del producto, abre otra que produce el mismo producto y claro, se lleva parte de la clientela y eso produce un daño. Ahora no hay responsabilidad en principio porque el otro está actuando dentro de su esfera de libertad. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay algo que se llama ejercicio de un derecho, que entonces yo voy a hacer todo este análisis de daño, hecho dañoso, pero claro, después lo que me voy a encontrar es este, con algo que es el análisis de antijuricidad, que me va a decir, bueno, mire, acá no hay antijuricidad porque la persona está ejerciendo un derecho sin abuso, vamos a ver. Después, claro, puede haber, que eso es otro cantar, bueno, si es, yo qué sé, adjudicatario de una concesión o de una franquicia, o entonces va a la franquicia y le dice, mire, usted puede vender hamburguesas de esta marca, pero no puede establecerse en un radio de 1000 metros cercanos a otro de los comercios que vende la misma marca. Entonces ahí son las zonas de exclusión que se llama, y bueno, y si incumple la zona de exclusión, incumple un contrato. Entonces sí hay eh, antijuridicidad. Pero bueno, vamos a ver qué es la antijuridicidad. Si yo les digo antijuridicidad, es un término compuesto de anti y de juridicidad. Entonces, básicamente, para saber a qué me refiero con eso, tendríamos que saber qué es la juridicidad y qué es el anti. O sea, es la contrariedad al derecho. Exacto. En principio es la contrariedad a derecho. Bien, pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando porque a veces la evolución les permite también comprender dónde estamos parados y comprender el concepto. Antes se hablaba del hecho ilícito, hoy se habla de antijuricidad. Algunos tribunales todavía les queda el hecho ilícito. Bueno, podríamos decir primero que puede haber una apreciación de antijuricidad subjetiva y objetiva. Entonces acá estas dos posturas de antijuricidad subjetiva y objetiva coinciden en el significado de juricidad. Bueno, juricidad quiere decir norma jurídica, pero difieren en el significado de qué es lo que es contrario a la juridicidad. La antijuricidad subjetiva dice que para que haya antijuricidad va
va a poner el foco en una acción voluntaria y culpable contraria a la norma jurídica. Bien, entonces la antijuricidad subjetiva va a requerir que para que se verifique antijuricidad exista una acción voluntaria y culpable que contraría la norma jurídica. Acá vemos cómo el concepto de la antijuricidad se contamina con la culpabilidad. Y la antijuricidad objetiva, en cambio, dice, bueno, lo que transgrede la norma jurídica es simplemente una acción contraria a la norma jurídica, independientemente de si es voluntaria y culpable. Entonces, como que la antijuricidad objetiva, valga la redundancia, es más objetiva, ¿no? Bueno, yo no analizo la parte subjetiva como en el otro caso. Si hay voluntad o si hay culpa, no se analiza. Después tendríamos una antijuricidad formal y una antijuricidad material. Entonces, subjetiva, objetiva, formal, material. Acá, por el contrario, coinciden estos conceptos en la asignación de significado a qué es lo contrario a la juridicidad. Entonces, las dos parten de una concepción objetiva de la antijuricidad, como la apreciación objetiva de la acción transgresora de la norma, pero van a diferir en qué es la juridicidad. La discusión se va a centrar en torno a la norma transgredida. Entonces, la antijuridicidad formal está comprendida por el orden jurídico formalmente considerado. Entonces, para que haya antijuridicidad tiene que haber transgresión a una norma formalmente incorporada al orden jurídico, y esto se sustenta, más que nada, los defensores de la antijuridicidad formal, en el principio de legalidad. Bien, entonces, recuerden que el principio de legalidad, según el artículo 7 de la Constitución, dice que básicamente los derechos fundamentales no se pueden limitar sino por una ley formal dictada por razones de interés general. Esto nos lleva a un sistema de tipicidad del derecho de daño, como si fuera el derecho penal, ¿vieron? Prohibido matar, prohibido robar, prohibido privar de libertad, prohibido esto, prohibido lo otro. En un sistema típico, o sea, no hay delito sin ley previa, estricta y clara que lo establezca. Bien, clásica emanación del principio de legalidad. Y que el derecho de daños termine en un sistema de tipicidad, lleva a que solo es reparable un daño si se transgrede una norma expresa del sistema. Y esto nos lleva a que si no hay norma expresa, está permitido dañar. Entonces, siempre que no haya una prohibición expresa, una norma expresa que se contraríe, va a estar permitido dañar. Bien. Como corolario del principio de libertad individual. Ahora bien, se contrapone a la antijuridicidad formal la antijuridicidad material. ¿Qué es la antijuridicidad material? Como vimos, acá la acción, siempre hablamos de una acción objetiva y estamos discutiendo la norma que es transgredida, si es considerada formalmente o materialmente. Acá la norma que es transgredida se considera materialmente. Entonces, la juridicidad, dice la antijuridicidad material, refiere al contenido valorativo del orden jurídico, no a su aspecto formal. Entonces, la antijuridicidad consiste en el reproche valorativo respecto al menoscabo de bienes o intereses jurídicos. Bien, entonces acá pueden ingresar normas que no estén expresamente previstas de manera formal en el sistema,
sino principios que están implícitos en el sistema. Y se sale del sistema de tipicidad. Bien, ahora, el reproche este de valor, a su vez, puede estar en el acto mismo o en el resultado. Entonces acá se desdobla otra categoría, que es la antijuricidad apreciada como acto o como resultado, antijuricidad de acto o de resultado. Entonces acá, dentro de lo que sería la antijuricidad material, o sea, dentro de lo que es la parte de juridicidad, la parte normativa apreciada como el orden jurídico en su totalidad, podemos apreciar una antijuricidad material repito, referida al reproche valorativo, al desvalor respecto al menoscabo de bienes o intereses jurídicos o normas expresas, tanto de acto como de resultado. En el caso del acto, antijusticia de acto, el reproche valorativo se realiza respecto a la acción causante del daño. Entonces acá se dice, bueno, lo que el sistema jurídico desvalora es la acción o la actividad del sujeto en sí misma considerada previa a la producción del daño. Entonces acá tenemos un análisis más respecto al ofensor, en consideración a la acción de la cual se derivó el daño. Ahora, en cambio, en la antijuricidad de resultado, bien, se puede ver que el reproche evaluativo no es respecto a la acción en sí misma, sino al propio resultado que es el daño. Entonces, lo que dice, en este modo de apreciar la antijuricidad, se dice lo que desvalora el sistema jurídico es el propio daño que se produce en la esfera jurídica de una persona. No es tanto la conducta danina, sino el daño en sí. Entonces, antijuricidad de acto desvalora la conducta danina, antijuricidad de resultado, el foco lo pone en el daño en sí, no tanto en la conducta danina. Y ojo, esto no es blanco o negro, esto es donde se pone el foco. No quiere decir que la antijuricidad de resultado desprecie la conducta. No, no, es un tema de dónde se pone el foco. Dice, bueno, acá lo disvalioso es que se cause un daño. Dice, la persona puede ir a 300 kilómetros por hora, pero si no causa un daño, bueno, no sé, múltelo, pero el derecho de daño no se va a ocupar de eso. No es lo relevante. Lo relevante es, en el derecho de daño, la causación del daño en sí. Lo que queremos es que no se cause daño. Claro, para que no se cause daño, hay que hacer una norma desalentando las conductas que pueden ser daninas. Y una conducta que puede ser danina es conducir a exceso de velocidad. ¿Se entiende? Entonces, no es que están totalmente separadas una de la otra, sino simplemente una cuestión de dónde se pone el foco. Entonces, en la antijuricidad de resultado, el juicio de valor se realiza respecto a la víctima en consideración al menoscabo producido en su esfera jurídica. Esto es como un paneo de cómo ha ido evolucionando y de las distintas maneras de apreciar la antijuridicidad, ¿no? Y esto no es que algún autor capaz que se ubique, yo me voy a ubicar acá, esta es una categoría que yo más o menos fui construyendo, con de repente tomando a los que unos proponían, tomando lo que otros proponían, tomando la clasificación de este, la clasificación de este y tratando de darle un orden de cómo se ha ido valorando la antijuridicidad. Ahora, ¿cómo es la antijuridicidad en el derecho uruguayo? En el derecho uruguayo hay básicamente en una antijuridicidad contra ius y una antijuridicidad sine iure. Bien, entonces acá el foco va a estar en, bueno,
Lo que yo analizo es cuando se contraría, cuando el daño, vamos a poner lo que fuera de resultado, ¿no? Acá lo importante es que el daño sea contrario a una norma jurídica o que el daño se realice sin una norma jurídica que lo permita. Esta es básicamente la pregunta que me hago cuando digo, bueno, ¿es contra ius o sine iure? Lo importante es que se dañe contrariando una norma jurídica o que se dañe sin una norma jurídica que me habilite a dañar. ¿Cómo analizo la antijuricidad? Analía. Yo estuve leyendo el trabajo y, claro, si es sine iuris, en realidad termina limitando cómo se puede analizar el daño, porque si no contraría una norma, aunque exista el daño, no se va a indemnizar. No sé si entendí bien o no. Está bien explicado, pero el término que empleó, que es sine iure, en realidad es contra ius lo que usted explicó. Ahí va, está, sí. Explicó la contra ius. Bien, vamos para ahí. Esto lo tendría que haber hecho al principio, pero bueno, tampoco es una cuestión tan complicada. Carneluti y algunos otros autores como que decían que la antijuricidad era un laberinto. Dos veces he visto lo del laberinto, en las obligaciones divisibles e indivisibles y en la antijuricidad, que los autores dicen que es un laberinto. Bueno, puede ser un laberinto, pero el tema no es hacer una teoría de la antijuricidad, yo qué sé. Esto que yo les expliqué ahora, se los expliqué porque pienso que les aporta para la comprensión de cómo se puede ir mirando el concepto de diferentes posturas. Ahora, no tienen que hacer esta teoría ustedes cuando van a sostener la antijuricidad de algo, ¿no? No es tan complejo así. La complejidad es como, más que nada, buscar sistemas explicativos que sean coherentes, pero cuando, en la práctica, cuando uno lo analiza, no es tan complejo y de hecho muchas veces los tribunales no, ni siquiera lo analizan. Y esto hay que decirlo. Los tribunales, si ustedes buscan sentencias, bueno, una de cada 100 capaz que analiza la antijuricidad. Esa que yo le subí, lo analiza porque justamente se trata de un caso de responsabilidad por hecho lícito. Pero en general, la sentencia no viene y tiene un capítulo que dice antijuricidad y analiza la antijuricidad. Bueno, antijuridicidad en el derecho uruguayo. Contra ius. Entonces acá partimos de una antijuridicidad objetiva material y lo que va a decir este tipo de antijuridicidad es que la contrariedad al derecho, al sistema jurídico sustancialmente sea considerado, sea por contrariedad a deberes genéricos o concretos, sea por la lesión a derechos, intereses o bienes jurídicamente protegidos. Pero vean que es la contrariedad a derecho. Bien, contrariedad a derecho, en sentido material y objetivo. Y acá, bueno, están Peirano Facio, Gamarra, Caumón Stipanisic y Javier Miranda. Peirano Facio, por ejemplo, decía, la antijuricidad consiste en la contrariedad de la ley, al orden público o las buenas costumbres o la moral. Gamarra, la antijuricidad se verifica por la invasión en la esfera jurídica ajena que lesione derechos, intereses o situaciones jurídicamente protegidas. Bien. Ahora, la antijuricidad sine iure es cuando el daño se produce sin justificación jurídica para producirlo. Bien, sin permisión jurídica. Yo ahí creo que en el trabajo hablaba de justificación después de permisión, pero últimamente estoy refiriendo como a la permisión jurídica para que quede más claro en el sistema de modalidades deónticas, obligatorio, permitido, prohibido.
Bien, entonces lo tenemos que ubicar en la permisión. Cuando el daño está jurídicamente permitido, no hay antijuricidad. En todos los otros casos sí lo hay. Entonces, para esta teoría, el análisis de la antijuricidad se centra en la verificación o la existencia o no de que haya permisión de dañar. Bien, entonces decimos, se establece un local, le va muy bien, a los 6 meses, al año se establece otro, le saca clientela. ¿Hay daño? Sí. ¿Hay permisión? Sí, hay permisión, hay libre competencia. Hay un principio de libertad individual general y un principio de libertad de comercio, libertad de empresa, también le llaman algunos, particular, que le permite a la persona dedicarse libremente al trabajo, profesión u oficio, que no sea contrario a derecho. Entonces, hay una permisión expresa de la actividad, que evidentemente dentro de un mercado supone que unos compiten con otros y unos, o sea, el, el éxito de unos puede implicar el perjuicio del otro, no necesariamente, pero está implícito bien en las reglas del mercado. Y acá, esta teoría de los defensores más sólidos es Miguel Federico de Lorenzo en la Argentina, con un librito que se llama El daño injusto en la responsabilidad civil. Después de los primeros que la recogió acá en Uruguay de forma explícita fue Juan Benítez Caorsi, juez del juzgado civil de Montevideo de quinto turno, en un trabajo del anuario. Después yo lo seguí, después lo siguió Mariño, y, o sea, en realidad no lo seguimos a él, seguimos la teoría, ¿no? Porque ya era conocida. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Consiste en que la antijuricidad no está entendida en el sentido contra ius, sino en el sentido non iure. Entonces, para excluir la ilicitud de un comportamiento dañoso, dice, no basta la ausencia de prohibición referida a una conducta dañosa, sino que es necesario que el ordenamiento de algún modo la permita. Entonces, yo no voy a que si es contrario o no a derecho el daño, sino si, porque el hecho mismo de producirse el daño es contrario a derecho. Donde voy a poner el foco es si hubo permisión jurídica o no para producir el daño. Entonces, ¿por qué decimos que ya el hecho de en sí del daño es jurídico? Porque claro, nos ubicamos dentro de un desvalor de resultado, ¿no? Nos ubicamos en un, bueno, la antijuricidad, ¿cómo se aprecia? Bueno, se aprecia en el resultado. Si hay daño, hay algo disvalioso en el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque transgrede la esfera jurídica ajena. ¿Y qué es la transgresión a la esfera jurídica ajena? Y acá, bueno, yo lo explico desde el principio de libertad individual. O sea, una persona que se ubica en una sociedad y tiene una esfera jurídica, que es su esfera jurídica privada, y que en principio es libre en esa esfera jurídica, pero además esa libertad individual implica que esa esfera jurídica no puede ser menoscabada sin permiso de una norma o de la propia voluntad del sujeto. Entonces, cuando el artículo 10 de la Constitución dice, vamos a leerlo porque muchas veces en memoria, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Dice el artículo 10, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Entonces, en esta parte, ni privado de lo que ella no prohíbe, a mí nadie me puede privar de algo si no es por ley formal dictada por razones de interés general, principio de libertad individual. Entonces, este mismo principio de legalidad que en los primeros análisis de la antijusticia se utilizaba para decir, bueno, si no está prohibido, no puede haber un responsable. Yo lo uso a la inversa, ¿no? O sea, hacemos un giro y decimos, bueno, hacemos un giro y decimos, bueno, pero si ese principio lo aplica el ofensor, ¿por qué no lo aplicamos a la víctima? Vamos a hacer el giro hacia la víctima. Y la víctima dice, bueno, yo estoy en mi esfera jurídica libre y no puedo ser privado de nada, salvo si no hay una ley que lo autorice. Entonces, todo daño, recuerden, el daño es la lesión a un interés, un menoscabo, una alteración negativa en los intereses de la persona y por tanto en su esfera jurídica. Entonces, un daño siempre se traduce jurídicamente en la limitación o privación de algún interés que está en la esfera jurídica del sujeto. Entonces, eso podríamos decir que es, en términos del artículo 10, hay una privación de lo que la ley no prohíbe. Entonces, utilizando el principio de libertad individual y el principio de legalidad, podemos decir, bueno, hay un derecho a la indemnidad. ¿Qué es un derecho a la indemnidad? Un derecho a no ser dañado. Las personas tienen un derecho fundamental a no ser dañado. Y ese derecho fundamental, según el principio de legalidad, solo se puede lesionar o se puede limitar por ley dictada por razones de interés general, ley formal dictada por razones de interés general. De otro modo, se está lesionando el derecho a la indemnidad. Entonces, a su vez, con otro argumento coadyuvante, podríamos decir, bueno, pero si en general se admite que el que causa un daño responde, es porque hay una prohibición de dañar. O sea, nadie duda que hay un deber de no dañar. Todo el mundo lo sostiene. Pero entonces, en un sistema jurídico, los deberes no están sueltos por ahí. O sea, las situaciones jurídicas no están sueltas por ahí. Siempre el sistema jurídico funciona en base a relaciones jurídicas. Donde hay un deber, hay alguien que tiene un derecho. Donde hay un derecho, hay alguien que tiene un deber. El sistema jurídico funciona con relaciones jurídicas. Entonces, si alguien tiene un derecho, es porque hay otro sujeto del otro lado de la relación que tiene el deber de satisfacer ese derecho. Y si alguien tiene un deber, es porque del otro lado implica necesariamente que hay un sujeto que tiene el derecho a exigir coactivamente el cumplimiento de ese deber. Entonces, hay un deber general de no dañar en el sistema jurídico. Algunos dicen que está en el 1319, o mejor dicho, lo fundamentan normativamente en el 1319, pero claro, en realidad ese deber es un deber fundamental. El 1319 podríamos decir que lo recoge, pero no emana de ahí, emana de la Constitución, emana como un derecho fundamental. Entonces, en la relación jurídica esta de deberes-derechos, el deber de no dañar se contrapone al derecho a la indemnidad, al derecho a no ser dañado. Entonces, ustedes, ¿por qué reclaman la responsabilidad civil cuando sufren un daño? Sí, porque hay un deber de no dañar, pero porque tienen un derecho a no ser dañados y en caso de que dañen a ser indemnizados. ¿Por qué se acciona una acción de prevención? Porque hay un derecho a la indemnidad. Bien, es más allá, no es decir que solo hay un deber de no dañar, es como te quedó el sistema normativo por la mitad. Tenés que entender que el sistema normativo lo que hace es regular mediante relaciones jurídicas y cuando hay un deber, del otro lado hay un sujeto que tiene un derecho. Bien, ese derecho es el derecho a la indemnidad.
Entonces, cuando se produce un daño, ya de por sí se transgrede ese derecho a la indemnidad. Se produce un daño en la esfera jurídica de un sujeto y se lesiona uno de sus intereses, y ahí se está transgrediendo la esfera jurídica ajena. Eso, decíamos, transgrede de alguna manera la esfera jurídica, es como un recurso didáctico que estoy utilizando, ¿no? Que se utiliza mucho, o sea, no lo inventé yo ni el que estuvo antes de mí, o sea, hace años que se utiliza. La esfera jurídica como un recurso didáctico. Entonces, esa esfera jurídica podríamos decir que es una especie de umbral en el que se fundamenta el derecho. En realidad el derecho a la indemnidad se fundamenta en la Constitución, pero como para armarlo, yo lo voy armando a través del principio de libertad individual, que se crea una especie de esfera en la cual no se puede transgredir esa esfera. ¿Por qué? Porque según el artículo 10, nadie puede ser privado de lo que la ley no habilita a privar. Entonces, paralelamente, si hay un deber de no dañar, hay un derecho a la indemnidad. Entonces, ahí se construye desde los derechos fundamentales el derecho a la indemnidad. Y ese derecho a indemnidad se ve transgredido toda vez que se causa un daño. Toda vez que se causa un daño, se transgrede el derecho. Entonces, el análisis no va por ahí, porque cada vez que causa un daño, estoy transgrediendo una norma. Entonces, el análisis de antijuricidad, en realidad, se va a desplazar, vean ustedes, a si hay una permisión. Entonces, lo que les tiene que quedar claro acá es que vieron que desde el vamos vengo analizando como dos momentos de la antijuricidad. Entonces, la antijuricidad tiene dos momentos. Cuando transgrede en sí la esfera jurídica ajena, que se transgrede el derecho a la indemnidad, entonces primer momento. Ese primer momento va a estar siempre, porque siempre que hay un daño, se transgrede el derecho a la indemnidad. Y el segundo momento es cuando yo analizo si esa transgresión al derecho de la indemnidad estaba habilitada por una permisión jurídica. Entonces ahí cuando yo le digo, va a ver al abogado y dice, bueno, me abrió uno en la esquina, me sacó toda la clientela. Bueno, le causó un daño, transgredió el derecho a la indemnidad, pero en realidad hay permisión jurídica, porque el principio de libertad individual le permite ejercer libremente el comercio en competencia con otro. Ah, bien. ¿Qué otras normas hay que habilitan, que están previstas expresamente? Después hay que verlo caso a caso, ¿no? Ustedes no sé si ya vieron en el derecho penal las causas de justificación. Bueno, esas son normas que también habilitan, son permisiones de dañar. Pero bueno, vamos primero con el ejercicio de un derecho. Esa es la primera causa de justificación. A ver si no me quedó algo para atrás. Bueno, ¿cuándo hay permisión jurídica? Primero, cuando hay ejercicio de un derecho sin abuso. Vamos a leer el 13 a 21 del Código Civil. Yo lo tengo acá, profe, lo leo. Adelante. El 1321 dice, el que usa de su derecho no daña a otro, con tal que no haya exceso de su parte. El daño que puede resultar no le es imputable. Bien. Ahí un poco corrigiendo, no, pero poniendo una terminología más adecuada,
no es que no haya daño, ¿no? Lo que quiere decir que no hay responsabilidad. Bien, puede haber daño, pero no va a haber responsabilidad. Con tal de que no haya exceso de su parte. Y acá es lo que creo que lo deben haber dado en privado 1, donde se configura el abuso de derecho. Bien, entonces puede haber una conducta que ejerciendo un derecho sea abusiva. Entonces, por eso, la eximente no es ejercicio de un derecho sin más, es ejercicio de un derecho sin abuso. ¿Cuándo podría haber abuso de derecho? Y acá no me pongan el ejemplo de el muro que pincha los globos de los libros, el ejemplo del plañón. Algo que se ve que está bastante trabajado en la jurisprudencia es, por ejemplo, los casos de denuncia, ¿no? Una persona denuncia a otra y le causa perjuicios. Víctor. Profe, yo recuerdo que había leído sobre eso, sí, en privado 1, de las teorías, había en dos sentidos, en el ámbito privado y en el ámbito público, pero que en el ámbito público, por las relaciones jerarquizadas que habían dentro del ámbito en sí, por la naturaleza que tiene, a veces dentro de la norma encontraban ciertas características donde ejercían un determinado derecho, o sea, estaban dentro de la ley y a través de la ley, como voy a decir una palabra vulgar, pero complicaban a las personas que estaban bajo su mando en base a derecho, como cometiste un error, está justificado por esto y como hay como como por ejemplo una persecución laboral en base a derecho. Algo, no recuerdo bien, pero sé que era algo así como que se basaban en la norma para complicar. Claro. Bueno, es más o menos, los ejemplos van a ser siempre con ese norte, ¿no? Es gente que, mejor dicho, son casos en los que un sujeto, utilizando una norma, la utiliza más allá del fin mismo de la norma, sino que la utiliza para perjudicar. Bien, entonces yo les iba a poner el ejemplo de las denuncias, que hay bastante jurisprudencia, que eso ustedes lo pueden mirar. Bueno, yo si denuncio estoy ejerciendo un derecho, todo ciudadano tiene derecho a denunciar. Y esa denuncia, evidentemente, va a causarle perjuicio al otro. Bien, o sea, puede ser un perjuicio, ¿cómo les voy a decir? Casi inocuo, o sea, muy cercano a que, bueno, no fue casi nada, que simplemente, o puede ser un gran perjuicio, sobre todo si después hay prensa, etcétera, que ensucian a la persona. Bueno, y después resulta que sale absuelto la persona. Entonces ahí, ese daño que se le causó, que puede ser, decíamos, capaz que prácticamente nada, o muy dañoso el tema, este, si después sale absuelto, va a tener una acción de derecho de daños contra el denunciante. Ahora, lo que se va a juzgar ahí es si hubo un ejercicio abusivo del derecho de denuncia o no. ¿Lo denunció abusivamente? ¿Lo denunció? Bueno, si de alguna parte de la investigación surge que la denuncia fue dolosa, que sabía que no había responsabilidad, igual lo denunció, bueno, ahí evidentemente hay abuso de derecho, ¿no? Siempre que exista dolo, o sea, y el dolo recuerden que es la intención de dañar al otro, entonces ahí se desvirtúa. No denuncia para que se aplique el sistema jurídico de manera de aplicar la consecuencia desfavorable que prevé el sistema para el que cometió el delito y de alguna manera satisfacerse la víctima en ese sentido, sino que denuncia, ejerce el derecho de denuncia para causarle daño al otro. ¿Por qué? Porque sabe que no fue el culpable, si, no es el responsable. Si sabe que la persona no cometió el delito y denuncia, hay dolo. Si hay dolo, hay abuso de derecho. Entonces ahí va a ser responsable.
Otro ejemplo que pueden ver, que a veces los abogados nos enojamos, es del abuso de las vías procesales. Es dentro de un proceso, está el que ejerce defensa solo para chicanearse, dice, el proceso, solo para dilatar el proceso. Sabe que la defensa que está ejerciendo no tiene asidero, no tiene un asidero más o menos sólido, no sería necesario, pero no tiene un asidero razonable. Esto acá es muy importante siempre, la razonabilidad en todo el sistema. Es muy importante el principio de razonabilidad, se aplica en todo. Siempre lo que no está así es previsto como muy concreto y rígido, siempre hay márgenes de razonabilidad. Porque la razonabilidad es como la médula, o sea, el sistema vertebral tiene una columna y la razonabilidad es la médula de esa columna. Entonces, ahí muchas veces van a ver que se puede condenar en costas y costos o no cuando hay malicia temeraria, dice el CGP, reenviando al Código Civil. Pero bueno, ahí muchas veces puede haber abuso de derecho de las vías procesales en el sentido de que, bueno, no está utilizando el excepcionamiento realmente porque hay una convicción de que le asiste el derecho, sino que lo hace para dilatar el proceso, bien, en perjuicio del actor. En realidad no sé ahí muchas veces si es en perjuicio del actor. En realidad es en beneficio de la demandada que mientras dilata, dice el dicho, mientras el palo va y viene, el lomo descansa. Entonces, claro, mientras se alarga el proceso, le va generando intereses, no sé qué cosa, pero bueno, todavía no tiene que responder. Entonces ahí también las condenas y costos, muchas veces, y esto el que lo funda bien era Grave, me acuerdo que lo fundaba muy bien, en realidad es porque hay abuso de las vías procesales. Entonces, y ahí, bueno, pueden haber un sinfín de ejemplos donde el abuso del derecho lleva a producirse, o sea, ni que hablar de que estamos hablando de casos en que se producen daños, pero lo que lleva es a que se caiga la juridicidad con que actuaba el ofensor, bien, el que causa el daño, el sujeto que causa el daño. Se amparaba en una norma, pero esa norma, en base a que fue ejercida por abuso, de alguna manera se neutraliza, entonces pasa a actuar con antijuridicidad. Por eso es ejercicio de un derecho sin abuso. Siempre que se ejerce un derecho, no se verifica antijuridicidad, pero si el derecho está ejercido abusivamente, se va a verificar antijuridicidad. Bueno, otra permisión jurídica sería el consentimiento de la víctima. Bien, este consentimiento, ¿por qué? Porque hay voluntad. Y recuerden, autonomía privada, siempre que haya voluntad. Ahora, la víctima, recuerden que acá puede haber mucho orden público, ¿no? Entonces hay que ver en qué ámbitos puede haber consentimiento de la víctima. Dos ejemplos claros son el consentimiento informado, bien, en los casos de las relaciones sanitarias, bien, en el derecho sanitario, ahí, bueno, viene el doctor, mire que le vamos a hacer una operación que, en realidad el consentimiento informado se tiene que recabar para cualquier acto médico, pero está acá como que los ejemplos que vamos a poner para que a ustedes les quede clarísimo son como más graves, ¿no? Entonces, bueno, tiene una operación y el médico le tiene que recabar el consentimiento informado explicándole los riesgos que tiene. Entonces ahí, si la persona arriesga, acepta, hay asunción de riesgo. Bueno, yo le advertí que acá la probabilidad de que no supere la operación es de un tanto por ciento. Bueno, la víctima acepta someterse al procedimiento
entonces ahí hay consentimiento de la víctima. Otro ejemplo podría ser la asunción de riesgos, que se ve, por ejemplo, en el derecho del consumo para deportes extremos, por ejemplo. Va a practicar un deporte extremo, entonces lo hacen firmar un consentimiento informado. Mire, esto son condiciones muy seguras en lo que lo va a practicar, pero es un deporte extremo, que pueden suceder accidentes. Entonces ahí puede existir una asunción de riesgos. Ahí capaz que es más difícil, incluso cuando son deportes que no son de contacto, sino que son deportes que están controlados por un experto y que puede haber, más que errores humanos, puede haber errores en los errores no, defectos de productos. Por ejemplo, un arnés se rompe una cuerda, se rompe, o también puede haber error humano. No quedó bien atada la cuerda, el procedimiento se hizo incorrectamente, etc. O también puede ser deportes como de contacto, o sea, la persona va a participar en un torneo de artes marciales y, bueno, evidentemente va a tener que consentir que la puedan lesionar, que la puedan fracturar, que la puedan... entonces, en esos casos hay consentimiento de la víctima y el que le pega la patada o el puñetazo o le hace la llave y le quiebra el brazo, no va a responder por los daños que le cause. Después tenemos el paquete penal, sería, que sería legítima defensa, estado de necesidad y obediencia al superior. Esos también son excluyentes de la antijuricidad, que están previstos en el Código Penal, en los artículos 27, 28 y 29, y acá se aplican igual que en penal. Bien, tanto la legítima defensa como el estado de necesidad, como la obediencia al superior. Son excluyentes, perdón, de la antijuricidad y se aplican igual que en el derecho penal. O sea, es atacado, se defiende, lesiona al otro, bueno, por esas lesiones no va a responder en principio, no se verifica antijuricidad porque actuó en legítima defensa. Bien, podríamos poner el caso de estado de necesidad también. O sea, bueno, se hunde el barco, se están los dos ahogando, hay un solo, quedó una pelotita ahí boyando, pero bueno, si los dos se agarran, se hunde. Si se agarra uno solo, no se hunde. Entonces, bueno, ahí probablemente el estado de necesidad lleva a que las dos personas peleen cada una por su vida y se termine salvando una. Y yo dice, pero ¿cómo? Hay homicidio respecto al otro, un homicidio culposo, ¿qué hay? No, más allá de la calificación primaria, va a haber estado de necesidad. Pero eso, bueno, eso es como una materia que es algo que se desarrolla más en penal y que en civil no cambia mucho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de antijuricidad. Bueno, les repito para cerrar que esto no es algo muy analizado, pero es bueno saberlo, sobre todo si tienen, cuando actúan como defensa, ¿no? Porque ya les digo, desde el punto de vista de la responsabilidad piden la responsabilidad generalmente los abogados y nunca se analiza esto. Es como que ya se da por entendido que es antijurídico por el solo hecho de que se cause el daño. Entonces, lo importante es que si ustedes van a defender un caso y están dentro de, y su cliente pueden ubicarlo dentro de algunos de los supuestos de permisión jurídica, bueno,
tengan herramientas para poder hacerlo. Bueno, se nos terminó el esquema ahora. No tenemos más. Damos por terminado el curso. Para el examen. Antonio. Bien, profe, no, por ejemplo, en el abuso del derecho, por ejemplo, hay un exceso, ¿no? Eh, por ejemplo, las autoridades, por ejemplo, del poder político, poder público, ¿no? Ahí, por ejemplo, se tipifica el abuso de función, ¿no? ¿Puede ser por ahí o no? También, sí, puede ser un ejemplo. La policía Ok, lo detiene. Entonces lo detiene y bueno, hay exacto. forcejeo, yo qué sé, en el forcejeo él se lesiona, etcétera. Bueno, eso podría estar dentro de parámetros más o menos normales. Ahora, si le dan una paliza, evidentemente hay abuso de derecho. O sea, no tiene por qué, o sea, hay exceso de la fuerza para reprimir o detener al sujeto. O sea, puede pasar incluso que, bueno, lo van a detener, que es lo más normal, incluso lo van a detener, bueno, sí, deténgame, y bueno, ya si le pega ahí no tiene mucho sentido, hay un exceso. Después puede pasar un forcejeo normal, que bueno, ahí de repente le quedan marcas, etcétera, al detenido, que ahí, bueno, eso está dentro del ejercicio del derecho. Ahora, cuando la proporcionalidad, siempre dentro de la razonabilidad, uno de los aspectos de la razonabilidad es la proporcionalidad. Incluso ustedes lo habrán visto en penal, la proporcionalidad del medio empleado para repeler el daño en la legítima defensa. Si no hay proporcionalidad, cae. Y esto se repite, la proporcionalidad también se puede utilizar en esos casos de ejercicio de la fuerza para detener a una persona. Bueno, tiene que ser proporcional a la resistencia del detenido. Si el detenido apenas se resistió y le pega una paliza que es irreconocible, bueno, evidentemente hay abuso de derecho. Bueno, vamos a empezar a ver prevención. En la prevención lo que va a cambiar, que en vez de daño, no se va a requerir el daño, sino que acá vamos a poner riesgo. El riesgo entendido como la probabilidad de daño. Bien, pero puede funcionar también la prevención cuando hay un daño que se está produciendo para evitar que ese daño se agrave, que aumente su dimensión cuantitativa o cualitativa. Bien, entonces la prevención funciona cuando no hay daño y en cambio hay riesgo, que el riesgo es la probabilidad o la posibilidad de daño. Vamos a ver, puede haber un riesgo de probabilidad o un riesgo de posibilidad. Entonces, repito, la prevención puede ocurrir cuando existe riesgo, que no se haya verificado el daño, o cuando existe riesgo en el sentido de agravación del daño. Ya se está verificando el daño, pero lo que queremos es que no se agrave. Y después vamos a ver que hay causalidad y todo lo demás, la relación de atribución se va como a ser difusa después. Ahí la prevención es más, el componente más fuerte es causal, pero básicamente es el mismo esquema, sustituyendo daño por riesgo. Voy a buscar los apuntes de prevención. Víctor. Profe dijo cuando existe riesgo de daño y qué más. Bien,
el riesgo puede ser, el riesgo que da lugar a la prevención puede ser riesgo sin que exista todavía daño. Entonces ahí tenemos, el riesgo puede ser probabilidad o posibilidad de daño. Y vamos a ver que cuando existe probabilidad funciona la prevención en el sentido estricto, y cuando existe posibilidad significativa funciona la precaución. Cuando existe posibilidad significativa de daño grave, funciona la precaución. O puede suceder que ya exista daño, pero funciona el sistema de prevención para evitar que el daño se agrave, que aumente su dimensión cualitativa o cuantitativa. Ahí también funciona la prevención. Entonces hace un amparo de medicamentos para evitar el mal mayor que es la muerte. O sea, ya está enfermo. Entonces, pero quiere tratar esa enfermedad para evitar que la enfermedad se agrave y termine en la muerte. Bien, ya hay un daño, pero quiere evitar un daño más grave. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá, se me congeló todo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de anticuricidad? Porque si no después arrastrás las cosas y Claro, es el momento. eh, cuando nosotros vamos por el esquema, también tenemos que ver la antijuricidad, pero si esa juricidad, como dijimos, por ejemplo, tiene ese excluyente del consentimiento de la víctima, no hay responsable. Sería algo así también. Actúa como la eximente en realidad también. No es un eximente, pero sí. Es como cualquier otra cosa. Si no se verifica la causalidad ni responsabilidad, si no hay daño ni responsabilidad, si no, es un elemento más. Si no se verifica ese elemento, no hay responsabilidad. Y para que voy a compartir de vuelta algo. Para que lo vean en el esquema cómo esos dos momentos están indicados en el esquema. El esquema no está hecho al azar, así. Tenemos el daño y el responsable. Entonces, claro, y acá la antijuricidad. Entonces, la verificamos acá, decíamos dos momentos, por eso están las dos flechas acá. Primero, toda vez que se verifica el daño, hay transgresión a la esfera jurídica ajena, hay transgresión al derecho a la indemnidad. Bien, se verifica acá. Y el otro punto de verificación es, bueno, usted tiene permisión jurídica para dañar. Entonces, por eso están las dos flechas, una en el daño y otra en el responsable. Entonces, acá siempre se va a dar este punto, que es el primero, que es el contra ius, el elemento contra ius, siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque transgrede el de... Bien. Después, el segundo punto, que es el sine iure, se analiza acá, en la esfera del responsable. Se le pregunta, ¿usted tiene permiso para dañar? ¿Se entiende? Y ahí, si no se cumple esto,
se verifica la antijuricidad. Ahora, si él me dice, sí, tengo permiso para dañar, no se verifica la antijuricidad y no se verifica la responsabilidad. Bueno, no hice mención, la verdad que venía medio apurado, tienen una sentencia ahí de responsabilidad del Estado por hecho lícito. Entiende que en base a que es el Estado, ¿no? Aun cuando el Estado actúe lícitamente, por ejemplo, crea una ley que produce daños. Bueno, puede llegar a responder, porque se entiende, esto sin fisuras, que el Estado puede responder por acto lícito. Marcelo. Sí, aprovechando que estamos como un mini repaso. En cuanto al hecho dañoso, a mí no me quedó del todo claro ese punto. En parte hablamos de que es lo que produjo la relación de causalidad para determinar cuáles de todas las condiciones es la condición suficiente, digamos, para provocar ese daño. Y ahí llegamos al hecho dañoso. Ahora bien, lo definimos de alguna manera como un hecho que causa daños dentro de los hechos dañosos previstos en el sistema jurídico. Y esa segunda parte es la que a mí no me termina de dejar claro el concepto. Claro, porque usted lo que quiere es subsumir el caso en una norma jurídica. Si usted analizara el caso sin pretensión jurídica, bueno, puede haber miles de hechos dañosos. Ahora, usted supongo que va a analizar el caso con pretensión jurídica, porque quiere subsumir ese caso en una norma para ver cómo responde, quién responde. Entonces va a tener que, para poder subsumirlo, va a tener que encontrar un supuesto normativo donde pueda subsumir el caso. Entonces, ese caso fáctico, usted lo tiene que tratar de ensamblar en un caso previamente previsto en una norma jurídica. Entonces, ahí lo que yo le decía, las normas jurídicas en general prevén hechos dañosos de acciones humanas, hecho dañoso humano, hecho del humano, hecho del animal, hecho de las cosas. Dentro del hecho del humano vamos a tener hecho propio y hecho ajeno. Bien, esos son básicamente los hechos dañosos madre, por así decirlo. ¿Se entiende? Entonces Entiendo ahí, eso. Entonces, por ejemplo, si cae un rayo que mata a alguien, caer el rayo no es un hecho dañoso. Ahí tenemos daño y tenemos relación de causalidad que me lleva a un rayo y ahí ya el rayo no es hecho dañoso. bueno, el rayo en sí es hecho de la naturaleza. Entonces, eso excluye la responsabilidad. Pero si fuera electricidad de un cable, hecho de las cosas. Cuando veamos hecho de las cosas, vamos a ver qué entra dentro de hecho de las cosas. Puede ser un agujero en la calle, un montículo de tierra en la calle que deja una obra, puede ser hecho de la cosa. Claro, pero vos ahí te estás adelantando un poquito al decir que el rayo en todo caso exonera porque es de la naturaleza. Yo simplemente para llegar a esa posición de hecho dañoso y cortarla ahí, no tener que avanzar un poco más en el análisis, si yo me apego a la definición de que es dentro de los hechos dañosos previstos en el sistema jurídico, ya digo, cayó un rayo, y si no me quiero adelantar en el análisis y me quedo ahí en la definición, podría decir no es hecho dañoso. Sí, es que adelantar o no adelantar, porque podría haber un supuesto de un hecho de la naturaleza que, por ejemplo, la responsabilidad contractual de que se haga cargo, asuma los hechos de la naturaleza, ¿bien? Entonces, dentro del elenco de hechos legales, yo no lo tengo previsto. Pero, por ejemplo, si voy a la esfera de la responsabilidad contractual, quizá una de las partes asume todos los casos fortuitos. Y si asume los casos fortuitos, el hecho dañoso en ese caso va a ser el incumplimiento contractual que abarca todo. Lo que pasa es que hasta que no vayamos a responsabilidad contractual es bastante difícil de explicar. Pero ahí en ese caso, ¿puedo descartarlo o no? En principio, cuando voy a la responsabilidad extracontractual, bueno, ahí tengo que ver si la persona asumió los casos fortuitos o no. Los puede haber asumido. Puede una de las partes haber asumido
los casos fortuitos y hacer una responsabilidad objetiva. Incluso el caso fortuito, si ahí dentro de las eximentes, una cosa es que el caso fortuito cause directamente el daño y otra cosa que cause el incumplimiento. Entonces, si el rayo directamente causa el daño, ahí corta la relación de causalidad. Yo conecto el daño con el hecho dañoso de la naturaleza. Ahora, si el rayo hizo que uno de los filtros de la fábrica no funcionara o se cortara el filtro y eso hizo que la fábrica produciera emisiones, por ejemplo, al agua o al aire, etcétera, ahí, bueno, va a haber un hecho en la naturaleza, pero no va a estar jugando en el hecho dañoso, por ejemplo. Va a estar jugando en la interrupción del factor de atribución, porque no es el hecho de la naturaleza que produce el daño directamente, sino el hecho de la naturaleza produce el incumplimiento contractual. Entonces ahí el hecho dañoso, el hecho de la naturaleza, perdón, no está generando directamente el daño, sino que produce el incumplimiento que a su vez produce el daño. Entonces ahí hay hecho de la naturaleza, pero no es el hecho dañoso en sí. Entonces, yo ahí si conecto con el hecho dañoso y concluyo sin más de que fue efectivamente causado ¿cómo es? Por un rayo, por ejemplo. Va la persona caminando y le cae un rayo. Ya no sigo en el análisis. No necesito seguir en el análisis. Ahora, puede suceder que el hecho dañoso sea otro hecho y que después encuentre el hecho dañoso, el hecho de la naturaleza dentro de las eximentes que cortan la relación de atribución, en vez de cortar la relación de causalidad. No sé si aclaré o... Sí, creo que aclaraste. Entiendo entonces de alguna manera que si cayó un rayo y yo ya sé que no hay ningún contrato de que me diga de que yo tenía algún tipo de previsiones y que me iban a cubrir si me caía un rayo o lo que sea, como estabas ejemplificando, en ese caso, obviamente que no tiene sentido seguir, pero a su vez podría decirse que no cae en la definición de hecho dañoso, le podría llamar de otra manera, pero que no entra dentro de nuestro análisis en esa No, o sea, es un hecho dañoso, pero no está previsto en el sistema para ser reparado. ¿Se entiende? O en lo que a mí me interesa. No es un hecho dañoso de los que están en el elenco de los que jurídicamente llevan a responsabilidad. O sea, quizá en otro sistema, por ejemplo, en un sistema de garantía, podría haber que todo daño causado es reparado y decir, bueno, si le cae un rayo, el Estado le da una indemnización en un sistema de garantía. Y ahí ese hecho dañoso va a estar formando parte del sistema. Yo acá lo que hago es describirle dentro del sistema jurídico uruguayo los hechos dañosos madre, por así decirlo. Después capaz que podemos encontrar, cuando vayamos viendo los tipos de responsabilidad, capaz que podemos encontrar hechos dañosos más específicos. Por ejemplo, en el derecho al consumo, defecto del producto o del servicio. Eso es un hecho dañoso que va a estar en el derecho del consumo. Defecto del producto o del servicio. Más concreto que estos otros que yo les digo. Estos otros que yo les digo son como bastante genéricos porque, claro, no hemos analizado los tipos de responsabilidad. Después que usted a medida que analice los tipos de responsabilidad y que vaya integrando la materia, de pronto va directo. Dice, bueno, me causó daño un medicamento. Ya voy directo a hecho dañoso, defecto del producto o servicio en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 34. ¿Se entiende? Ahí ya va directo, ¿por qué? Porque ahí lo vas a ver, ahora no lo sabe todavía. Entonces yo no puedo estar jugando con cosas que todavía no saben, porque si no, nunca van a entender la materia. Tenemos que ir paso a paso. Por ahora, los hechos dañosos genéricos, así, como para que tengan idea de lo que se trata, son esos. Después vamos a ir viendo más específicos. Perfecto, pero sí, gracias. si le cae un rayo y se está. Lo que pasa es que es hasta instintivo ahí, está, no hay responsabilidad. Pero en otro sistema jurídico podría haber una norma que diga que si le cae un rayo, responde. Por ejemplo, podría haber una norma que diga que en los casos de las relaciones, por ejemplo, laborales de trabajadores rurales que trabajan en días de tormenta, siempre que cae un rayo va a responder el empleador.
Entonces ahí sí va a ser un hecho dañoso, que va a estar previsto en una norma que dice que en caso de este hecho dañoso responde el empleador. ¿Se entiende? O sea, es en función de lo que haya en el sistema. Si lo decimos así en términos genéricos, bueno, en principio no, pero puede estar previsto especialmente. Y ahí sí usted sigue el análisis de responsabilidad. Bueno, ¿quién responde por este rayo? Es un trabajador que estaba trabajando en día de tormenta, accidente de trabajo. ¿Es un accidente de trabajo? Si es un accidente de trabajo, responde por un fondo de garantía del Banco de Seguros. ¿Se entiende? O sea, el derecho es bastante relativo. A veces no podemos buscar, o podemos buscar, pero no encontramos respuestas tan absolutas y claras. Siempre es relativo. Patricia. Perfecto, gracias. Bueno, yo voy a aprovechar también a hacer una consulta. Sé que estamos en hora, pero a mí lo que me genera, o sea, entiendo todos los pasos y las preguntas que me tengo que hacer en cada una de las partes del sistema en cuanto al interés, cuanto es la lesión al interés legítimo, y no lo logro entender el interés simple, porque si vos me decís que en la primera parte, cuando está el daño, la relación de causalidad, el hecho dañoso, tengo que ir a la norma, a subsumirlo en la norma, pero el interés simple se supone que no tiene protección jurídica. ¿Y cómo empiezo los primeros pasos con el interés Pero la simple? subsunción es del hecho dañoso, no de la lesión. Claro, pero el interés simple es el que no está protegido por el derecho, Exacto. ¿no? Bien. Entonces, el ejemplo que habíamos manejado, que es era la persona que no contrajo matrimonio. Bueno, vamos a ir a uno más claro porque eso, como hoy en día está la ley de unión concubinaria y la mayoría de ustedes capaz que no saben cómo era, es difícil imaginarse el mundo sin la ley de unión concubinaria para muchos. Vamos a poner el ejemplo de un hijo de crianza, un hijo del corazón que le llaman. ¿Tiene derecho a pensión alimenticia? Legalmente no. No, no tiene derecho. No tiene derecho a pensión alimenticia. Entonces, no tiene derecho a pensión alimenticia, pero el padre lo mantenía, el padre de crianza. Fallece el padre de crianza y va a pedir, bueno, lucro cesante porque mi padre me mantenía, entonces yo quiero que el ofensor, el sujeto que daña, siga pagando mi pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque me privó de ese ingreso que yo tenía para poder mantenerme por lo menos hasta los 18 años. Entonces ahí si yo digo interés legítimo, decir, bueno, no, pero usted su interés no está protegido jurídicamente. Era una situación de hecho que su padre de crianza mantenía la familia, pero usted no tiene un interés protegido, o sea, no tiene un derecho a reclamarle al padre, entonces no tiene un derecho a esto. Entonces ahí vamos a decir, ¿queda desprotegido? No, se admite el daño al interés simple. Hay un daño y tiene que ser reparado. Eso es un interés simple. ¿Se entiende ahora? Se lo digo más todavía. Sí, no entiendo lo que me estás explicando, pero no entiendo en la primera parte del sistema a qué norma voy. Es como si, o sea, lo tomo como un interés legítimo. Voy a la norma que el padre tiene que pasarle la pensión alimenticia. No, prescindo de eso. ¿Cómo voy a ir? Eso estoy diciendo que no están parados. Yo tengo ahí, la norma transgredida es el derecho a la indemnidad. ¿Qué es el derecho a la indemnidad? A no ser dañado. ¿Qué es el daño? La lesión al interés simple. No tengo que ir concretamente a la protección del interés específico, porque ahí estaría requiriendo que exista un interés legítimo. Y yo estoy diciendo que no. O sea que ahí el argumento es el derecho a la indemnidad, ¿no? El argumento es, eso el derecho a la indemnidad lo dejan para la antijuricidad. Acá lo que está me preguntando ella es si hay daño o no hay, porque el daño tiene que ser un interés legítimo. Yo digo, hay daño porque el daño es una definición, por lo menos en Uruguay, doctrinaria. En otro sistema capaz que puede estar definido el daño, como el daño al interés no prohibido o no, o que no sea ilegítimo por lo menos.
O capaz que hay una Capaz que no, lo, daño al interés capaz que legítimo. lo que tenemos que hacer ahí, profe, es fundar con jurisprudencia que respalde la posición del interés simple. Entonces ahí como que está. Porque la otra parte entiendo yo que nos va a venir directo a decirnos no, no te corresponde porque no tenés el interés legítimo. Ah, claro, sí, sí. Después cómo lo argumenta es harina de otro costal. Pero les estoy explicando el concepto. Incluso, imagínense, este es un ejemplo que puso Mercedes Vilaró, que está bueno, de una sentencia. El padre es traficante, ¿no? Entonces, lo matan, lo abaten. Cuando lo van a detener, lo abaten. Y el hijo viene a pedir, bueno, pero el padre me pasaba pensión. Y le va a decir, bueno, la actividad de su padre es ilícita. Se lo podría decir, ¿no? No, pero la actividad de su padre era ilícita. Yo no puedo reparar el interés prohibido, porque acá hay un interés prohibido. Claro, entonces el padre tenía un interés prohibido. Pero el interés del hijo estaba prohibido. Porque el interés del hijo ahí es satisfacer su necesidad alimentaria. Es más, es un interés legítimo. Entonces ahí el tribunal entendió que si bien el interés del padre es prohibido, el interés del hijo no lo es, y condenó al Ministerio del Interior a que le pague el lucro cesante la pensión alimenticia. Valentina. Profe, entonces acá en el interés simple, por ejemplo, en el ejemplo del hijo, del padre de crianza, está a criterio del juez si lo reconoce como un daño o no, por más que haya sido. Bueno, sí, después, al no estar normativamente definido el daño, son todas construcciones doctrinarias, pero de eso está lleno el de derecho. Y ustedes ahí, si el juez dice que no, van a apelar y capaz que el tribunal les dice que sí o capaz que la corte les dice que sí. Pueden encontrar, sí, algún tribunal que les diga que no, evidentemente. Claro, o sea que ese daño al interés de ese niño, por ejemplo, no puede ser Si usted encuentra un juez conservador de esto, mirá lo que está pidiendo, pero que se deje joder, ¡pah! Y le rechaza la demanda. Antonio. No, no, profe, lo que quería decir, por ejemplo, que estuvo bueno el debate, estuvo muy bueno, la verdad, pero hay mucha doctrina, ahí surge la doctrina, ¿no? Por ejemplo, en la cohabitación con el hijo, toda la necesidad protegida de interés de los niños, todo un tema, y ahí donde se despliega a los jueces en la mente abierta y un pensamiento libre para cambiar a veces las reglas de juego que son siempre las mismas, como que las directrices a veces es bueno para uno que va a ser abogado en todos los ámbitos del derecho, a veces hacer un cambio, transformar el derecho también por modificar. Gracias. Lucía. Y nos No, vamos. yo ayer justamente estaba mirando una revista de la justicia uruguaya de enero del año pasado, y ahora que vos nombraste a Mercedes Vilaró, eh, me puse a leer toda la parte de lo que era el panorama del lucro cesante por la incapacidad laboral o la muerte en nuestra jurisprudencia. Y ahí veías sentencias, porque leí como 5, de que tenían, algunos por ejemplo era una sentencia de un jardinero que estaba imposibilitado para ser jardinero y el tribunal de apelaciones entendió que se le tenía que dar una renta periódica hasta los 65 años eh, por esa actividad, pero no lo privaba del goce de poder trabajar de otra cosa, porque la capacidad era específica. Y después leí otras sentencias que decían totalmente lo contrario. Después ahí pude entender que depende de cada juez y de cada tribunal lo que vayan a decir. Y después fui relacionando otros casos de otros lados. Fui a mirar a jurisprudencia argentina también para ver cómo era el tema del lucro cesante, porque había visto un caso, entonces me metí a leer. Hay un montón. Y ahí, claro, todos opinan diferente. Lo que tenés que fundar un montón, porque claro, cada uno interpreta Hay como cosas, quiere. hay cosas más o menos laudadas y hay cosas que no, y no hay una jurisprudencia muy estudiosa en general. De pronto ustedes encuentran jueces que están a un nivel muy bueno, pero en la generalidad, muchas veces, sobre todo el juez civil que agarra todo lo que sobra, porque todo es una competencia residual, todo lo que no está específico en alguna otra cosa termina en el juez civil y termina medio saturado y claro, no son todos los jueces que hacen el esfuerzo de hacer sentencias de calidad.
Entonces, Eso más veía bien también que tratan como que de ir hacían sacando el hilos trabajo. lo decía mucho. Espere que termine, por favor. Entonces, eso lleva a que como que no hay una jurisprudencia muy, muy formada, que depende del esfuerzo de cada juez muchas veces, de si se está la escuela de jueces, que es el SEJU, después tienen horas obligatorias de formación, pero bueno, no hay después como un acompañamiento más profundo. Bueno, tiene que hacer 20 horas de no sé qué cosa. Y son cursitos, no están dados en profundidad muchas veces. Entonces ahí depende del esfuerzo de cada juez. Y ahí van a encontrar como todo en la vida. Buenos abogados, malos abogados. Buenos escribanos, malos escribanos. Buenas personas, malas personas. Buenos jueces, malos jueces. Eso depende. Depende de dónde le toque, depende de muchos factores. Y que depende del caso. Este caso que hablábamos del contagio de HIV es un caso que conmueve y eso lleva a una empatía del tribunal. Ahora, de repente hay casos que no conmueven mucho y el tribunal no empatiza y es medio restringido, muy restricto. Sí, o capaz que en la primera instancia hubo una valoración y después el Tribunal de Apelaciones entiende que es totalmente diferente, Sí, ¿no? sí. Eso va a la interpretación de cada uno. Y leía eso también, le decía que en la tecnología conceptual y digital de las decisiones judiciales que hay un comentario de Hugo Aciarri, también hacía hincapié en eso. Ahora pasé esta semana leyendo responsabilidad nomás. Bueno, me Bueno, pasé bien, profe. Gracias. nos vemos que es muy tarde ya y hay compañeros que ya se fueron. Bueno, Seguimos con gracias. prevención y Chao, precaución profe. del daño. Perfecto. Gracias. Bárbaro, gracias.